Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de economía y finanzas. ¿Cómo van a impactar en nuestro país de cara a un año político la situación económica? Nuestros invitados de hoy para desarrollar este tema, los economistas desde San Pedro Sula, saludamos a don Rafael Delgado y a don Walter Romero, que estarán a través del Zoom, y aquí en nuestro estudio el economista Henry Rodríguez, a quien saludamos. Licenciado Rodríguez, siempre es un gusto conversar con usted, al igual que a nuestros amigos de la zona norte del país, con quienes buscamos un enfoque general de la situación del país. Rafael y Walter, buenas noches a ambos. Muy buenas noches, estimados amigos Rosendo García y Henry Rodríguez. Un placer estar con ustedes y discutir estos temas de tanto interés para el país. Walter, ¿qué tal? Un gusto saludarlo, mi estimado Chendo. Saludos también ahí al licenciado Henry. Muy Encantado bien. de estar en este maravilloso programa. Saludos a toda la audiencia. Bueno, gracias a ustedes también por compartir. Quiero arrancar con usted, licenciado Rodríguez, porque han hecho un análisis de lo que recientemente se aprobó. Presupuesto General de la República. Hay partidas que deberán ser observadas con mucha dedicación por parte de quienes les toca administrar el recurso del Estado, por aquello de no cometer excesos en un año donde la actividad política es el diario vivir. Bueno, y hoy estamos a 28 días ya de la justa judicial. Buenas noches nuevamente, licenciado Rodríguez. Bueno, gracias. El presupuesto se aprobó definitivamente, con retraso, pero se logró. Y es que ante la ausencia de un Plan Nacional de Desarrollo, ese presupuesto de ingresos y egresos de la República cobra mayor importancia como un instrumento para orientar el desarrollo del país. Ese presupuesto que se nutre del esfuerzo de todos los ciudadanos y empresarios, ya que a través de nuestros impuestos contribuimos para que la administración central, en este caso, que absorbe el 68% del presupuesto y que significan 266.000 millones de lempiras, lo administre. Por ello es que los ciudadanos tenemos que estar atentos a cómo evoluciona, qué se hace con el presupuesto. Ojalá que este atraso el gobierno lo pueda compensar. Ya se está avanzando. Se estaban registrando todas las partidas en el CIAFI, cargando todos los datos para ponerlo operativo en esta semana y que se empiece ya a ejecutar. Sabemos que va a sufrir un pequeño rezago, pero ya hay que aprovechar esa experiencia que tienen ya los empleados públicos. Este es su cuarto año. Y lo que se espera es que se mejoren los niveles de eficiencia. El año pasado apenas llegaron al 89% en la ejecución del presupuesto en general y la inversión pública apenas alcanzó el 58%. ¿Qué se espera entonces? Que lo que el gobierno prometió, que iba a ser un presupuesto bien administrado, de manera transparente y con rendición de cuentas. Eso es lo que esperamos los ciudadanos. Es decir, que con esto que ya está dentro de la dinámica de la administración pública, el tema de los maestros que hoy se han quejado por falta de cancelación del salario de enero, no debería tener ya las dificultades de hacerse efectivo, no para hoy, sino que para ayer. Bueno, pero yo creo que en transcurso de días, tal vez en el transcurso de estas semanas, esa situación ya va a estar solucionada. Ya mañana o pasado va a haber disponibilidad de recursos para que cada una de las secretarías, de acuerdo a los montos que le corresponden, empiece la ejecución. Entonces los maestros que estén tranquilos, que es cuestión de días y ellos van a tener solventada su situación. Muy bien, don Rafael Delgado desde San Pedro Sula, bienvenido nuevamente. ¿Qué cuidados hay que tener con el manejo presupuestario este año para no incurrir en excesos, sobre todo si sabemos de las necesidades que tenemos en materia financiera en el país, donde gran parte de este financiamiento depende de los dictados de organismos de crédito internacional y desde luego con volver eficiente la recaudación en el país? Buenas noches. Son 430.000 millones de lempiras, que no son poca cosa.
es una cantidad enorme de dinero la que está resumida en el presupuesto general de la República. Si lo ponemos en términos comparativos, es casi el 50, representaría el 50% del Producto Interno Bruto del país, aproximadamente. Entonces, yo creo que si este es el principal instrumento de política pública, nosotros, los ciudadanos, todas las organizaciones de la sociedad civil e incluso los partidos políticos la misma institucionalidad pública debería de garantizar que esos 430.000 millones de lempiras en un año electoral, en un año con tantas necesidades y con tantas carencias, sea gastado e invertido con sumo cuidado. No se vale, no se tendría que valer ni que un centavo, ni que un lempira de esos 430.000 millones de lempiras fueran mal invertidos o mal gastados. Las carencias son enormes, las necesidades son casi infinitas, por poner un término que denote emergencia. Y no, entonces no podemos permitir que a la hora de que se inviertan, las obras públicas se liciten a sobreprecios. Que a la hora de adquirir bienes y servicios, llámese jeringas, algodón o llámese vehículos, se compren a sobreprecios. Y que además de eso, se compren bienes y servicios y se ejecutan obras públicas que no sean prioridad nacional, que no estén enfocadas en atacar los verdaderos problemas que tenemos: la pobreza, la precariedad en el mercado laboral, la inseguridad, la falta de infraestructura física que permitiría una economía exitosa. Yo creo que esos son los grandes retos de este año, que puesto en términos generales no deberían ser los retos diferentes no un reto diferente a años anteriores, pero dadas las circunstancias políticas electorales de este momento, hay que poner mucha atención a su ejecución. Insisto, son 430.000 millones de lempiras, que representan algo así como la mitad de la producción anual de Honduras. ¿Cómo llevar lo social, que es uno de los elementos que nos ha llamado la atención históricamente por los planteamientos de ustedes, los economistas, sobre todo si vemos la asignación de la famosa partida 449, que ya le voy a dar la palabra a Walter, porque conoce muy bien del manejo presupuestario al momento de la discusión en el Congreso? Pero usted, ¿qué visión tiene, Rafael? Sí, esas partidas presupuestarias que funcionan algo así como el saco donde metemos diferentes cosas, resulta con mucha falta de transparencia. Y al final, la sospecha que se levanta con esas partidas es que sirve como una partida para encubrir realmente los objetivos precisos que se tienen con la inversión y el gasto de esos recursos. Entonces, si realmente estamos hablando de un presupuesto no solamente enfocado a las necesidades más grandes, sino que también ejecutado de la mejor manera y también con claridad, es decir, con un público que esté informado realmente en qué se gastan esos recursos, esa forma de presupuestar debiera ya de pertenecer al pasado. Son muchos recursos los que están asignados a esa partida presupuestaria, y todo mundo entonces debería de exigir en este año, al igual que el presupuesto general, claridad, auditoría efectiva sobre cada uno de los lempiras que se invierten en esa partida. Muy bien, Walter, ¿qué recomiendan ustedes? Recuerdo su participación en la Comisión de Finanzas del Congreso Nacional, ahora ya está aprobado. Hay algunos renglones presupuestarios que han puesto en tela de juicio la discusión que
se sostuvo en el Congreso Nacional a lo largo de los últimos 3 meses, aunque al final sí se aprobó. Ahora, con estas asignaciones ya de forma oficial, ¿cómo manejarse para volver efectivo el tema de la inversión pública, a pesar de estar en un año donde la atención seguirá a lo político? Bueno, aquí lo que hay que analizar en primera instancia es que tenemos un presupuesto, como lo dijo Rafael, de 430.000 millones de lempiras, en el que seguimos utilizando el componente de deuda para poder cubrir ese déficit fiscal que tiene sobre todo toda la administración central y las administraciones descentralizadas, ¿verdad? Entonces, en la parte del Congreso, lo que pasa aquí es que normalmente cuando llega el presupuesto del Poder Ejecutivo de la Secretaría de Finanzas al Congreso, en los últimos años, el gobierno anterior como el gobierno actual, hemos notado que el Congreso se vuelve una oficina de trámites del Poder Ejecutivo, porque al final no tienen, aunque tengan voto, pero al final hacen lo que la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo les dice: aquí está el presupuesto, son de 430.000 millones de lempiras, en otros años otros valores, y no le cambian pues absolutamente nada en cuanto a los montos, ¿verdad? Tal vez alguna tilde, una coma le pueden cambiar, pero los valores siempre en la generalidad siguen siendo los mismos. ¿Por qué será? Porque ahí viene el punto, porque precisamente el Congreso se ha convertido en una oficina de trámites, entonces no se le mira que realmente haya gente pensando de forma diferente y porque están poniendo esta partida de salud y solo se le está aumentando 138 millones a salud, y a la partida confidencial se le están dando 3.000 millones y se está llevando a 12.000 millones. Si estamos viendo que los hospitales están sin medicina, sin insumos, no hay infraestructura hospitalaria, no tenemos camas en cuidados intensivos, y porque le estamos dando 3.000 millones a la partida confidencial en un año político, 500 millones a la partida de publicidad de propaganda en un año político. Le estamos a la inversión social, supuestamente inversión social. A mí me parece que es disfraz de inversión social, porque yo no digo que no se le ayude a la gente. Claro que hay que ayudarle, pero no de la misma forma populista que que el gobierno de turno lo está haciendo, o sea, comprando prácticamente el voto de la gente, dándole migajas al pueblo hondureño con ayudas, que bolsas solidarias, que bono de esto, que bono de lo otro, cuando el pueblo lo que realmente es que necesita trabajo digno, o sea, que se prepare al país a través de la seguridad jurídica, a través de la seguridad institucional, la seguridad ciudadana, para poder promover tanto la inversión nacional como extranjera y la simplificación administrativa, desde luego, para poder, porque somos un país importador de capitales, necesitamos importar capitales, que el inversionista venga a poner el dinero, y el inversionista no va a poner el dinero en un país donde no hay seguridad jurídica, donde no hay certeza, y el pueblo hondureño al final lo que necesita es empleo digno. ¿De qué sirve que le den una bolsa solidaria si él se la puede comprar si tuviera trabajo digno? Pero no lo tiene, y por otro lado no tiene salud. Entonces no veo congruencia en ese presupuesto, repito, porque no se le está dando prioridad a las verdaderas prioridades, repito: educación y salud. Necesitamos educación técnica, necesitamos una educación bilingüe, que hay internet en la mayoría de las escuelas, y la capacitación constante de los maestros para llevarlos a un nivel cada vez mayor, pero no se está realizando. Entonces, volviendo al punto, y por otro lado tenemos una mala ejecución del presupuesto que no se logra ejecutar, como lo dijo el licenciado Henry, que se ha logrado hasta el 56-57% de la ejecución, precisamente porque no están las personas más competentes en los ministerios, en las direcciones, para poder saber administrar esos recursos y llevarlos a buen término en beneficio de la mayoría, en beneficio del pueblo hondureño. Pero miramos que seguimos con las mismas prácticas del pasado. Antes criticaban que se aprobaban presupuestos en los madrugones, y ahora están haciendo lo mismo. Antes criticaban que los presupuestos eran con altos endeudamientos, y están haciendo lo mismo. Antes criticaban que habían partidas confidenciales, que antes eran de 5.000 millones, ahora las subieron a 17.000 millones en los últimos presupuestos. Luego se bajó un poquito, ahorita la están incrementando otra vez con 12.000 millones, y de ahí quieren dar
aumentos salariales a los maestros, quieren dar presupuesto para el Consejo Nacional Electoral, o sea, una distorsión total porque no cabe un aumento salarial a los maestros en una partida confidencial, no tiene nada que ver. Debe de ir ese aumento a los maestros en el renglón correspondiente, que es educación. Debe de ir partida para la situación electoral de las próximas elecciones en el renglón correspondiente, en el CNE, pero no, lo están haciendo antojadizamente a la forma de manejar la administración, que es totalmente errada y no nos está llevando a un buen rumbo, y por eso es que estamos teniendo consecuencias como por ejemplo el alto nivel de desempleo, altos niveles de devaluación que están impactando en los bolsillos del poder adquisitivo del pueblo hondureño y que va a generar y que está generando mayor pobreza. Porque esos indicadores de pobreza que dicen que 68 o 69%, no sé de dónde se los sacan, tal vez de una calculadora, pero la realidad es otra. Tenemos más de un 75% de pobres. Si no, miremos los resultados, las grandes caravanas que salen constantemente hacia Estados Unidos. Aún y con todo lo que ponga el presidente Trump allá en Estados Unidos, van a seguir saliendo caravanas porque es aquí donde tenemos que darle las oportunidades al pueblo hondureño, darle salud, educación digna, seguridad ciudadana, y para eso necesitamos, como repito, seguridad jurídica, simplificación administrativa y seguridad institucional, fortalecimiento de las instituciones. Muy bien. Walter Romero, Rafael Delgado y Henry Rodríguez están con nosotros esta noche al banquillo. Vamos a una pausa. Vamos a revisar esos grandes desafíos que tiene el país para este año, ahora contando ya con los fondos que se necesitaban y qué va a pasar con las discusiones de algunas propuestas que aún se mantienen en el Congreso. Con el presupuesto se aprobaron las adendas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que lo venía reclamando la actual administración. Pero ¿qué va a pasar con la Ley de Justicia Tributaria? ¿Cuáles son los pros y contras que tiene una discusión que se podría presentar en cualquier momento de la forma en que se discutió y aprobó el presupuesto del país después de la pausa? Seguimos al banquillo esta noche. ¿Cómo están los grandes desafíos? Ya planteábamos la Ley de Justicia Tributaria, la Ley de Empleo Parcial, que han considerado los políticos que perfectamente en este periodo, después de haberla derogado, se pueden hacer las revisiones del caso para tener una normativa que beneficie a algún sector de la sociedad. Licenciado Rodríguez. Bueno, el país va a enfrentar serios desafíos este año. Este año lo consideramos como un año especial, se puede decir, por una serie de situaciones. Nosotros siempre hacemos un análisis de la economía y hacemos nuestras proyecciones utilizando lo que ha pasado, los datos de años anteriores, los que va generando el INE, el Banco Central. Pero, y de acuerdo a eso, si la situación prevaleciera, pues podríamos decir, nuestras propias proyecciones. Pero esas proyecciones se van a ver afectadas por una serie de factores. El primero es que a finales de este mes, va a haber un posible punto de inflexión, que va a pasar por la decisión que tome el gobierno en continuar denunciando el tratado de extradición. Si renunciamos a él, es casi seguro que el gobierno de los Estados Unidos... ¿Qué implicaciones le puede generar de impacto a la finanza nacional y a nuestra economía esta acción que es propia entre el Estado de Honduras y Estados Unidos? Bueno, ya el gobierno de los Estados Unidos nos está mandando algunos mensajes de lo que puede ocurrir. Uno de ellos es que no visitaron Honduras. Visitaron todos los países de Centroamérica en la reciente gira que tuvo el secretario de Estado. Dejó por fuera Honduras y Nicaragua. Eso nos está dando un mensaje bien claro. Otro mensaje es la cantidad de gente que están deportando. Entonces, la pregunta que hay que hacer... la deportación es para todos, han mandado a todos los países. Es para todos, pero ojo, que se le está dando, se le va a dar, y eso lo vamos a comprobar, mayor énfasis en los países que no son aliados de los Estados Unidos. Bien claro lo dijeron. Vamos a ver si la misma cantidad de deportados llegan a El Salvador, que es muy amigo de los Estados Unidos, que la que viene a Honduras. Entonces, la pregunta que hay que hacerse aquí es, ¿qué va a pasar después de esa fecha? Si nosotros renunciamos al tratado de extradición, es casi seguro que Estados Unidos va a tomar
medidas muy duras contra el gobierno de Honduras. Recuerde que el gobierno de los Estados Unidos es el gobierno número 1 del mundo, que tiene influencia sobre, por ejemplo, Fondo Monetario Internacional, que tanto dependemos del fondo, que necesitamos negociar con el fondo, que tenemos en camino una negociación. Tiene influencia sobre el Banco Mundial, sobre el BID, y basta con que el gobierno de los Estados Unidos les haga una seña. Y no es que esos organismos nos van a negar el acceso a créditos, sino que pueden endurecer las condiciones, pueden endurecer los requisitos. Porque al final son bancos que sí, prestan en base a una petición. Sí, pero dependen de los Estados Unidos. ¿Dónde tienen la sede? En los Estados Unidos. ¿Dónde se deciden las cosas? En los Estados Unidos. Entonces, esa es una de las razones que puede tener, como le digo yo, un punto de inflexión. ¿Qué puede pasar entonces, doctor Rodríguez, con el tema del acuerdo? Hay un acuerdo que ya lo suscribió el año anterior la administración actual con el Fondo Monetario Internacional. No, el acuerdo va a seguir. Estamos de acuerdo, pero recuerde que ya avanzamos, es un acuerdo que va a vencer en 3 años y que habrá que renovarlo. Pero, ojo, y hay que ser bien claros, nosotros logramos los resultados que nos había solicitado el fondo, porque el fondo, diría yo, fue condescendiente con el gobierno de Honduras, porque no se alcanzaron plenamente los resultados que necesitaban. Entonces, ahí nos permitieron hacer eso. Otra cosa que puede perjudicar el buen desarrollo de la economía hondureña durante este año son las elecciones. Vamos a elecciones internas y primarias. En 2 partidos no se ven problemas, ya se visualizan algunos candidatos ganadores. En el otro partido hay algunos líderes que se lo están disputando, y todo va a pasar por la claridad y la transparencia del resultado de esas elecciones, de que los perdedores las acepten, porque no aceptar unas elecciones, ponerlas en duda, daña el clima de negocios del país. Y luego otra cosa que puede y que podemos aquí discutir, yo solo estoy dejando cosas para que veamos cuál es el rumbo que va a tomar del país, es qué se va a hacer con esa cantidad de deportados. Por ahí hay cifras de 260,000. Es posible que la misma capacidad de los Estados Unidos para estar movilizando gente no llegue a esa cifra. Tal vez lo hagan en 3 o 4 años, pero es casi seguro que este año va a venir una cifra alta de personas deportadas. ¿Cómo se está preparando la economía para hacerle frente a esta situación? Eso va a cambiar. ¿Por qué? Uno, porque esas personas vienen a demandar necesidades, vienen a demandar puestos de trabajo. Al igual, perdieron sus oportunidades de trabajo que tenían en los Estados Unidos. Es casi seguro que va a haber un impacto directo en las reservas internacionales. Entonces, porque van a disminuir las remesas. Todo este panorama tenemos que analizarlo, porque hay que adelantarse. No hay que esperar a que las cosas sucedan. Tenemos que tener qué hacer ante cada uno de estos escenarios que se nos pueden presentar. Licenciado Delgado, estos planteamientos del Ejecutivo que van con un apoyo directo para involucrarlos en procesos de emprendimiento a los ciudadanos que están llegando desde los Estados Unidos, ¿cómo manejar un respaldo del Estado que sea efectivo y que a corto o a mediano plazo observemos resultados tangibles para nuestro mercado? ¿Es viable el proyecto? Sus consideraciones, por favor. Bueno, a mí me parece que a primera vista y si se analiza un poco más, la respuesta es insuficiente y es una respuesta desarticulada ante el grave problema que mi colega Henry Rodríguez explicó, como lo es el retorno masivo de quizás miles de hondureños. Yo creo que ofrecer un bono para consumo en Banasupro y además de eso conceder un bono supuestamente para emprender, creo que anda ahí alrededor de $1,000, es una respuesta insuficiente. Por ahí he escuchado decir que el microcrédito ha hecho milagros, incluso con montos mucho menores, que se le ha prestado al emprendedor $100 y a base de esos $100 se han construido, se han construido empresas y el futuro. Es muy probable, pero esa experiencia no solamente sobre la base de un bono o un crédito, sino que hay varios actores articulados que responden a un evento como el retorno de los hondureños.
Entonces, yo creo que el gobierno tiene todavía mucho que construir, tiene todavía toda la tarea por delante. Y a esa respuesta insuficiente del gobierno se tienen que agregar otros elementos. Y yo aquí estimo de que la empresa privada debe sumarse de manera coherente a esa respuesta, con sus gremios y con sus cámaras. Yo estoy seguro que se necesita también la respuesta de las ONGs, que ya tienen muchos años de trabajar con migrantes retornados, las iglesias también. Entonces, todos esos sectores deben unirse para dar una respuesta coherente, estructurada, integral al problema que es el retorno. Un bono de $1,000 en un ambiente donde no hay formación técnica profesional, en un ambiente donde no hay seguridad, donde la extorsión es la que abunda, en un ambiente donde no hay acceso a mercado, donde los monopolios controlan el mercado, en un ambiente donde no hay registros mercantiles seguros, donde no hay juicios rápidos e imparciales, esa pequeña ayudita que se pretende dar va a resultar insuficiente y quizá irrelevante para un tema tan grande como lo es que un hondureño sea expulsado de Estados Unidos y que venga no solamente endeudado y sin recursos, sino que venga también una situación, digámoslo así, psicológica sumamente, digamos, complicada. Entonces, insisto, las respuestas no son de dar un bono y decirle a Dios que te vaya bien. La respuesta es integrada de muchos actores bajo el marco de metodologías que ya existen. Por ejemplo, el microcrédito, como lo acabo de mencionar, el microcrédito es exitoso, pero cuando viene complementado de otros elementos. Por ejemplo, incorporar la ley de empleo parcial, que ha sido una de las propuestas que hemos escuchado, se podría estar integrando en el marco de una atención para estos compatriotas. Es una salida que puede contribuir al fortalecimiento de la economía nuestra, partiendo de que, si bien muchos de ellos, de los compatriotas deportados, los están sacando de cárceles para enviarlos, pero son muy pocos, la gran mayoría se les detuvo en la calle cuando iban a sus puestos de trabajo, y estamos claros que aquí ya genera un impacto en las remesas, que por cierto hoy leía, enero, el mes que acabamos de concluir, tiene unos repuntes fantásticos en cuanto a envío de divisa estadounidense al país. Eso va a ser así. Sí, yo creo que hay varias cosas que hacer. Entre otras, podría ser un nuevo intento de relanzar una ley de empleo por hora o de empleo temporal bajo otros mecanismos que no generen abuso, ¿verdad? Porque acordémonos, el problema de la ley de empleo temporal es que precarizó todo el mercado, ¿verdad? Ya no solamente se estaban contratando bajo ese marco nichos de mercado que la necesitaban, como decir jubilados, estudiantes, gente que se quería incorporar parcialmente al mercado, sino que se le aplicaba a profesionales universitarios, a todo mundo se le estaba aplicando la ley de empleo por hora. Entonces, sí necesitamos, por ejemplo, eso. Yo creo que, Rosendo, necesitamos algo muy importante, y es el lanzamiento de la educación técnica profesional. Finalmente utilicemos esta coyuntura para lanzar una propuesta que le dé a los jóvenes retornados y a los jóvenes hondureños una oportunidad de integrarse de manera exitosa al mercado laboral. No solamente se trata de conseguir una chambita y por ende recibir un salario muy bajo. Se trata de una integración exitosa al mercado laboral con un ingreso suficiente, y eso solo lo vamos a lograr si incorporamos en el país la educación técnica profesional, una educación técnica profesional con cobertura nacional, dirigida a los sectores que realmente necesitan educación técnica profesional, que sea una educación acreditada, que
que ese certificado que obtenga el hondureño retornado o el joven que se quedó aquí en el país sea válida en la empresa privada y que a uno le digan, sí, con este título, porque venís de tal formación, tenés opción a un empleo completo, un empleo de los 5 días de la semana, con 44 o 48 días laborables. Y con un salario arriba del salario mínimo. Eso es lo que necesitamos y eso nos lo va a dar la educación técnica profesional. Muy Lamentablemente bien. hemos andado perdidos en ese aspecto y yo creo que es el momento de su lanzamiento. Muy bien, Walter, y el tema de la ley de justicia tributaria que se ha manejado como otro complemento a todas las decisiones que se han venido tomando, y podemos sumar otra serie de iniciativas, pero nos quedamos con esa porque de pronto son las que generan incidencia e impacto en las finanzas del país. ¿Qué riesgos hay de una eventual discusión sin tener una socialización a profundidad o quizás la participación del Pleno en la Cámara? Bueno, partiendo de lo que mencioné anteriormente, el gran flagelo que tiene el país precisamente son los altos niveles de desempleo. Más de 3.2 millones de personas que le piden a Dios todos los días una oportunidad de trabajo, sin contar eso con los retornados que van a venir ahorita, de todas estas deportaciones masivas, que se les está dando algún tipo de ayudita, pero que eso solo les va a durar unos meses, ¿verdad? Y después van a quedar sin empleo y van a venir a engrosar los altos niveles de desempleo que ya tiene el país. Entonces, esta ley de justicia tributaria lo que va a hacer es que va a venir a destruir más empleo. ¿Por qué? Porque genera una atmósfera que no es apta para la inversión nacional. ¿Por qué razón? Porque ahí hay dentro de esa ley de justicia tributaria artículos que violentan la seguridad jurídica, por ejemplo, artículos que alejan la inversión, por ejemplo, todo lo que son los incentivos fiscales, porque uno de los grandes acápites de esta ley es que dicen que las exoneraciones, que el sacrificio fiscal, etcétera, etcétera, pero al final dicen que porque hay algunos que están abusando de las exoneraciones. Entonces, si hay algunos que están abusando de las exoneraciones, ataquemos los abusos. Y ya en el artículo 20 del Código Tributario, lo he dicho hasta la saciedad, ya está establecido ahí que la Secretaría de Finanzas, en conjunto con el Servicio de Administración de Renta, tienen la potestad para poder quitarle las exoneraciones a quien no esté cumpliendo o quien haya incumplido el origen de esta para el cual fueron creadas, pero no lo quieren hacer porque lo están viendo más desde el punto de vista político. El partido de gobierno quiere una bandera política para decir que las exoneraciones no son buenas y realmente lo que es malo son los abusos. Ataquemos los abusos, pero las exoneraciones tienen que tener un tiempo, en eso estoy de acuerdo. Pero todos los países que han sido de extrema pobreza y han sido desarrollados le han dado incentivos fiscales a los inversionistas para poder atraer la inversión. El caso de China, de los países asiáticos, Taiwán, Singapur, Malasia, entre otros, han tenido que dar incentivos fiscales para poder atraer la inversión, precisamente porque los inversionistas vienen de países donde utilizan un principio en la parte de los impuestos a la renta que se llama el principio de renta universal. Es decir, que ellos pagan impuestos en sus países con los capitales que tienen, digamos, en Estados Unidos, y también van a pagar impuestos por las rentas que produzcan en los países, como por ejemplo Honduras. Y si Honduras les cobra impuestos y Estados Unidos también les va a cobrar impuestos por las rentas que produzcan en Honduras, entonces estarían pagando 3 veces el impuesto. Entonces dice el inversionista, no, yo no me voy a ir a Honduras. Mejor me voy a un país que tenga un principio de renta que sea el principio de renta territorial, que actualmente está en el Código Tributario, en el artículo 1 específicamente, y que en esa ley de justicia tributaria se quiere reformar y modificar al principio de renta universal, un principio de renta que lo utilizan, mi estimado Chendo, los países desarrollados, hombre, los países del G7, Canadá, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, entre otros. Y Honduras ni siquiera somos un país en vías de desarrollo. Me da dolor decir esto, pero es una realidad. Entonces, Honduras necesita importar capitales, atraer inversionistas, y para eso se estableció en el Código Tributario el principio de renta territorial. ¿Por qué se estableció? Número 1, porque necesitamos atraer la inversión, y número 2, porque nuestros vecinos competidores están con el principio de renta territorial, es decir, que los inversionistas de ellos solo pagan impuestos ahí
en los países donde están produciendo la renta. Y eso es lo que no ha logrado entender el gobierno, que ha agarrado este proyecto de la ley de justicia tributaria como una bandera política, y lo que ha hecho es generar una atmósfera de desinversión, porque el inversionista extranjero, sobre todo el inversionista norteamericano, que es el que tenemos la mayor cantidad de inversión, más del 60%, ese inversionista se guía por la especulación, por la seguridad, por la atmósfera de un país. Y aquí tenemos en riesgo país alto, tenemos una atmósfera para el clima de los negocios del extranjero que no es buena, por eso se han perdido más de 40.000 empleos en solo la costa norte, en el departamento de Cortés, en ese montón de maquilas que se han ido, que en parte ha sido por la parte externa, la variable externa, pero la mayor parte, en mi opinión, ha sido por la atmósfera del clima de negocios que el gobierno ha dado la confrontación total al sector privado. Eso por mencionar otro punto. Otro punto, le quieren violentar la seguridad jurídica a estos que tienen las exoneraciones, ¿verdad? Los que están en regímenes especiales, porque están quitando en esa ley de justicia tributaria el recurso de reposición. Es decir, que una vez que la Secretaría de Finanzas le quite la exoneración a alguien, que puede ser de forma antojadiza, no van a poder utilizar el recurso de reposición, es decir, no lo acepto y me voy ante la Secretaría de Finanzas, me voy ante lo contencioso administrativo, por mencionar dos pautas. Lo quieren eliminar para no, si se lo quitamos nosotros ya no puede hacer nada. Eso violenta la seguridad jurídica. Entonces el inversionista dice, no, yo no puedo estar en un país que no se respeten los derechos de los obligados tributarios, que no se respeten y que se violenten estos derechos. Muy bien. Vamos a ir a... Muy bien, gracias Walter, al igual que don Rafael Delgado y don Henry Rodríguez. Hacemos una pausa, ya seguimos con más de este análisis de la realidad financiera y económica de Honduras. Seguimos esta noche al banquillo en nuestro cara a cara de hoy. ¿Cómo saber negociar en positivo para Honduras? Estamos expuestos a una reacción de los Estados Unidos que nos va a golpear nuestra economía. Estamos a las puertas de una eventual negociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Estamos negociando un Tratado de Libre Comercio con la China, otro gran competidor mundial. ¿Cómo debemos observar estos acercamientos con todos los mercados del mundo sin que se molesten por esas negociaciones las grandes potencias del mundo? Cara a Cara es presentado por Jet Stereo. Cambia tu forma de trabajar, jugar y crear. Es momento del cambio junto a los Laptop Master de Jet Stereo. Cuando quieras lo mejor. Don Rafael Delgado, por favor. Sí, estamos en una situación realmente difícil y no veo que haya preparación debida para ese contexto internacional sumamente complicado que se presenta ahorita para nosotros. Estamos como entrampados, tomamos un rumbo diferente y ya se plantea entonces una nueva situación que no coincide entonces con lo que nosotros como país hemos hecho en los siguientes años. Yo creo que lo primero es muy importante y se trata de un enfoque regional. Mire, en las negociaciones internacionales no puede negociar una potencia con un país individualmente. Eso aparentemente es equilibrio cuando China negocia con Honduras o si Honduras individualmente negocia con los Estados Unidos. Eso es como dicen antes, como siempre han dicho, la ley de la selva, el fuerte contra el débil. Entonces, por eso yo creo que independientemente de con qué potencia negociemos, debe haber un enfoque regional. Primero. Segundo, nuestro mercado natural es y seguirá siendo Estados Unidos. Es prácticamente un regalo que tenemos tener como vecino a una nación con más de 300 millones de habitantes y con un PIB per cápita altísimo. Pese a las dificultades que se presentan ahora con la llegada de Trump y con su agenda unilateral,
sigue siendo una buena oportunidad. Entonces, nosotros no debemos de perder de vista eso, que nuestro mercado natural y el principal es Estados Unidos. Y que entonces, para sacarle provecho a esta situación, que es difícil, la administración Trump no va a jugar con una carta débil con nosotros, tiene que ser un enfoque regional. Centroamérica unida detrás de una sola posición. Y segundo, sí, tenemos que abrir otros mercados. Yo no estoy en contra de abrir mercados con China, con la India, con quien sea de Asia. Sin embargo, no tenemos que perder de vista que esos son mercados complementarios que jamás van a ser tan atractivos como el mercado de Estados Unidos. Entonces, para mí, esas son dos cuestiones fundamentales que debemos de poner sobre la mesa internamente en el país y a nivel regional. Muy bien. Ahora se va a jugar muy duro. Muy Yo bien, creo Walter. que Sí. Sí, solo quiero la opinión de Walter, permítame, Rafael, porque hay experiencias ya en el manejo del Tratado de Libre Comercio por muchos años con los Estados Unidos, y esa es una negociación que ahí va a estar, pero con la China, ¿qué experiencias tomar de lo que pasó con Panamá, de lo que ocurrió con Costa Rica, de lo que ha sucedido en los últimos tiempos con Nicaragua y sobre todo con El Salvador? Y le menciono los países del Istmo con los cuales los mercados se han hermanado o han buscado ese tratado de libre comercio que ahora negocia con Honduras. Walter. Yo creo que es claro que hay que ver los ejemplos de lo que ha pasado en países de Centroamérica, los países que acaba de mencionar, ¿verdad? Panamá, El Salvador, la misma Costa Rica, todo lo que han ofrecido este país, en este caso el gigante asiático, China, qué es lo que les ha ofrecido y cuáles son los resultados que han tenido, qué les ha prometido y realmente hacia dónde han caminado. Y lo que hemos visto realmente en la realidad, si usted se mete a los medios de estos países, han, hay una enorme variación, por ejemplo, entre las importaciones y las exportaciones entre ambos países, y hay un enorme déficit comercial entre ambos. Entonces, China lo que hace es rellena de productos a estos países y las promesas que han tenido, por ejemplo, en Costa Rica, les hizo un estadio, en El Salvador también les hizo un estadio, en Panamá igual. O sea, no es que les ofrezca mayores cosas, y hay países, por ejemplo, en Europa, hay países que se han apoderado completamente de puertos, por ejemplo, porque ellos van con esa intención de poblar el mundo, por ejemplo, desde el punto de vista comercial, y también de apoderarse de grandes sectores, apoderarse de tierras, apoderarse de terrenos. Y eso es lo que tenemos que analizar fríamente. ¿Qué produce Honduras realmente? Ahí tenemos que enfocarnos, porque es un problema sistémico de lo que producimos realmente y lo que estamos exportando, porque con todos los países, aunque tengamos tratados de libre comercio, ojo con esto, vamos a estar siempre en déficit, vamos a estar en un déficit comercial que a la larga nos va a traer problemas. Y en el caso de China, repito, se nos van a rellenar de productos chinos a precio más bajo, van a quebrar los micro, pequeños y medianos empresarios, que son los que producen el 76, 79% de los empleos directos e indirectos en el sector microformal y el sector informal, y a la larga eso va a generar mayor desempleo en el país, por un lado, y por otro lado vamos a necesitar más reservas internacionales para todos esos productos importados que van a venir de China, y eso puede generar una espiral de devaluación también en nuestro país, anudado a los problemas que estamos teniendo de los retornados, que todavía no sabemos a ciencia cierta cuántas personas van a venir retornadas y qué tanto impacto van a tener en las remesas que vienen al país, que estamos hablando de cerca de los 10.000 millones de dólares anuales, y que si esas remesas bajan, van a impactar directamente en el consumo, van a impactar directamente en las reservas internacionales, que ahorita estamos liquiditos con 5 meses de importación cuando deberíamos de tener 7, 8 meses, y las reservas internacionales realmente deberían de ir creciendo. Pero ahí es donde le falta visión a los políticos tradicionales, y no miran más allá, como dicen el argot popular, de su nariz, sino que lo que quieren es hacer alianzas Muy sin bien. ver qué es lo que realmente producimos en el país, qué es lo que necesitamos para transformar la educación que va a traer esa inversión y que nos va a ayudar a producir y evitar que tener esos grandes déficits comerciales. Sí, usted me decía, licenciado Rodríguez,
del tema del famoso mercado común centroamericano, que es lo primero que habrá que ver, porque incluso hasta el acarreo es mucho más rápido y hasta debe un buen beneficio para la región para luego ver estos grandes mercados. Pero somos tan competitivos para estar viendo estas grandes urbes. Bueno, pues, Centroamérica de por sí ya representa más de 40 millones de habitantes, o sea, hay un mercado. Pero negociación regional, sí, pero unida. Pero lo que pasa es que en estos momentos hay que ver hacia dónde se está enfocando el gobierno de Honduras. Está tomando un rumbo diferente al que están siguiendo los otros países de Centroamérica. O sea, Honduras se está integrando a un bloque diferente. Honduras no está viendo abiertamente sostener relaciones con el gobierno norteamericano, está inclinándose hacia China. Veamos las actuaciones de las autoridades nuestras, lo que expresan, hacia dónde se están inclinando. O sea, una economía tan pequeña, abierta, tan dependiente del comercio internacional, definitivamente no tiene la capacidad para negociar con un país desarrollado. Son múltiples las asimetrías que se presentan. Y aquí lo que se requiere es que realmente el gobierno fije su mirada en el bienestar de la mayoría de los hondureños, no en el bienestar y en los objetivos de un partido gobernante. Porque yo estoy de acuerdo, se necesita. Ahora, por ejemplo, ya se está implementando abiertamente el Tratado de Libre Comercio con los norteamericanos. Vamos a tener maíz más barato que el que producimos nosotros y otra serie de bienes. Y es necesario solicitar a los Estados Unidos que se realice una revisión, y esa revisión tenemos que hacerla en bloque. Realmente hay voluntad para hacerlo, realmente tenemos las condiciones para integrarnos, realmente los otros países de Centroamérica nos están aceptando con el enfoque político que está dirigiendo este gobierno. O sea, hay muchas cosas todavía que definir para el futuro del país. Muy bien, Henry Rodríguez, Rafael Delgado y Walter Romero con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa, ya venimos al cierre esta noche. Seguimos esta noche al banquillo. Uno de los puntos claves, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ha cerrado con un déficit millonario el 2024. Se han aprobado adendas y se busca recuperar esta empresa de servicio público. ¿Cómo manejar la misma para volverla eficiente a sabiendas de que estamos con un monopolio, Walter? Bueno, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica debería ser la empresa más rentable que tiene Honduras. ¿Por qué? Porque es un monopolio, tiene una enorme cantidad de clientes, que es el pueblo hondureño desde luego, y no puede ser posible que sigamos con esas pérdidas horrorosas de todos los años de más de 27.000 millones de lempiras por el mal manejo que se le está dando desde el punto de vista financiero a esta empresa. Entonces, lo que se tiene que hacer realmente, y se les ha dicho hasta la saciedad, es establecer un plan estratégico visionario para esta empresa, para sacarla, para que sea una empresa que vaya al superávit y que deje de estar perdiendo. Ya se hicieron adendas del contrato, de 18 contratos en el Congreso Nacional donde se reducen mínimamente los precios, que me parece absurdo porque los precios, si los comparamos, yo hablaba con un amigo empresario, me decía, yo he instalado plantas, ¿verdad?, de producción de energía a 7 centavos por dólar el kilowatt, y aquí lo que se le ha bajado es mínimo, y los impactos que vamos a tener son impactos de 2.000 millones de lempiras, que no digo que sea malo, ojo, pero no es lo que realmente se necesita. Vamos a seguir en pérdidas. Entonces necesitamos hacer negociaciones buenas y emplear otro tipo de energías, abrir el mercado, sobre todo a diferentes tipos de inversionistas, y para eso existe una ley específica en la parte de energía, ¿verdad? Pero no se ha hecho y se sigue con el mismo monopolio de la energía eléctrica. Por otro lado, cuando hay excesos de energía, se debería de buscar, por ejemplo, vender a otros países de Centroamérica para que podamos obtener esos ingresos y que realmente se mire en la reducción de los costos de energía, que son altísimos, y que eso también aleja de la inversión. Es uno de los puntos que el inversionista dice, bueno, tenemos altos impuestos, tenemos inseguridad jurídica, tenemos altos costos de energía,
tenemos altos costos de mano de obra, por mencionar la carga social y todo lo demás. Entonces, no, mejor me voy para otro país. Pero ahí me parece que se debe de poner gente competente en la parte de la energía. No digo que no la esté, pero tiene que cargar más gente que tenga todas las competencias y hacer un plan verdadero de rescate con la voluntad necesaria de parte de los políticos actuales. Y por eso yo quiero ir al Congreso Nacional precisamente para hacer planteamientos que vayan en beneficio del pueblo hondureño y ser la voz del pueblo hondureño para beneficiarlo en un montón de aspectos, como por ejemplo ponerme en contra de ese tipo de contratos leoninos que afectan los bolsillos del pueblo hondureño. Solo dígame en qué casilla va, deme el número. Voy en la casilla 6 en el departamento de Cortés, en el Partido Liberal de Honduras, en el movimiento Juntos por el Cambio que lidera Jorge Cara. Muy bien, suerte al economista Walter Romero. ¿Se puede recuperar la NE, licenciado Delgado? Sí se puede, pero es un proceso largo y que requiere de voluntad y sobre todo de voluntad política. Mire, si en el Congreso Nacional sigue siendo representado por los mismos intereses, cada vez que pasen por el Congreso Nacional contratos de energía, vamos a tener el mismo resultado. Por ello, entonces, se trata, apoyo lo que acaba de decir don Walter Romero, de que pues hay que apoyar la gente nueva con una visión diferente para que los contratos de energía eléctrica sean aprobados con un único criterio, con el criterio de eficiencia y rentabilidad para el Estado de Honduras. Y en segundo lugar, yo creo que no solamente se trata de comprar energía eléctrica, se trata de mejorar los sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica. Si seguimos comprando energía eléctrica cara y la seguimos desperdiciando en un sistema de transmisión obsoleto, antiguo, que hace perder toda la energía, es un gasto horrible que estamos generando a propósito, porque lo sabemos, el sistema de transmisión es muy defectuoso y seguimos comprando energía cara. Es un juego perverso que solo va contra los intereses del pueblo hondureño. Esas dos cosas hay que pararlas. Muy bien, gracias. Un fuerte abrazo para el economista Rafael Delgado, catedrático universitario en el norte del país. Doctor Rodríguez, son casi el 36% en pérdidas que registra la NE. Es la empresa que más dificultades le genera a la economía nacional. ¿Cómo plantear una recuperación en año político? Bueno, esa empresa casi estuvo llegando al 40% de pérdidas. Estuvo ahí por los 38%. Estaba viendo ha mejorado, pero es mínimo. Estaba viendo en las cifras oficiales que ha habido una reducción hasta el 35%. Sigue siendo muy alta. Y es que ahí tenemos problemas de administración, de gestión. La energía eléctrica es clave para el desarrollo del país. A través de ella se ve la competitividad de los países. Y Honduras tiene una energía eléctrica, además de irregular, porque también de eso se quejan los empresarios, y nos quejamos todos los usuarios. Se va constantemente, ahí tiene caídas de tensión, el alto precio, eso nos vuelve competitivos. Entonces, es todo un reto que tiene el gobierno en un año político. Yo sí veo aquí, es que necesitamos, como decía Walter, es mayor intervención. Hay un funcionario que yo creo que lo hace bien, que lo vemos muy dinámico, pero tiene una doble responsabilidad. A la vez que es ministro, es el gerente de la empresa. ¿Por qué no buscar otra persona idónea para delegar responsabilidad? Aunque ya le dieron una responsabilidad puntual en los últimos días. Sí, pero no se ve claridad en eso todavía. Entonces, yo creo que hay que revisar esa estructura organizativa de todo el sistema de energía y reformarlo y buscar los cuadros necesarios, sobre todo los técnicos. Tenemos gente muy capacitada que puede aportar ideas para emprender un proceso, porque tal como se dijo aquí, eso no se va a resolver en el corto plazo. Necesitamos hacer cambios de mediano y de largo plazo, empezar cambiando esa matriz de producción de energía eléctrica que actualmente nos está resultando muy cara. Muy bien. Para lograr precios competitivos. Muy bien, gracias. El economista Henry Rodríguez, que ha estado aquí en el estudio, y de igual forma nuestro contacto con el norte del país, con los también economistas Rafael Delgado y Walter Romero, que nos han acompañado al banquillo.
por su sintonía. Muchas gracias.